Esta historia me la contó mi madre una noche que se tomó más vino del que debía. No la voy a olvidar nunca, no porque sea una historia de terror, aunque podría calificar como tal, sino porque cambió mi visión de mi familia para siempre. Soy el menor de 3 hermanos. Mi infancia fue normal, tirando a feliz. Crecí en una casa grande, con perro, jardín y una madre que parecía tenerlo todo bajo control. Mi papá, bueno, esa es otra historia. Nunca estuvo del todo. Era de esos tipos que están pero no están. Siempre trabajando, viajando, ocupado con algo más importante que nosotros. Pero mi madre compensaba todo. Siempre presente, dulce, firme. Siempre ahí. Hasta que una noche ya de adulto, después de una cena familiar donde mis hermanos se fueron temprano, me quedé con ella tomando vino. Yo ya tenía casi 30. Ella ya estaba jubilada. Y ahí me lo dijo. No fue algo planeado. Estaba hablando de mi papá, y de pronto dijo, ¿tú sabías que casi los dejo cuando eras niño? Me reí pensando que era una exageración, pero su mirada fue otra. Era seria. Dijo, no por las razones que tú crees. Actualización 1. El sótano de la abuela. Resulta que cuando yo tenía 6 años, mi abuela materna enfermó. Vivía sola, a una hora de la ciudad, en una casa antigua que siempre me dio mala espina. Mi madre fue a cuidarla. Estuvo allá un mes. Yo me quedé con mi padre y mis hermanos. Nunca supe bien qué pasaba allá, solo que cuando mi madre volvió, no volvió igual. Me contó que, en ese mes, encontró algo escondido en el sótano de la casa. No quiso decírmelo de inmediato, pero cuando insistí, se levantó, fue a su habitación y volvió con una caja de metal, oxidada. Adentro había fotos antiguas, papeles y cartas. Cartas firmadas por un nombre que no reconocí. Julio. La caligrafía era de un hombre, claramente enamorado. Las fechas eran de principios de los años 70. Cartas dirigidas a mi abuela. No a mi abuelo, a ella. Extraño tu piel, tu voz, tu decisión, decía una. Mi madre encontró las cartas mientras limpiaba el sótano. Al principio no entendía por qué le impactaban tanto, hasta que vio una foto de su madre, embarazada, con un hombre que no era su padre, un hombre que se parecía mucho a mi madre, a ella. Lo que descubrió ese día fue que su padre no era su padre, que su madre le había mentido toda la vida. Actualización 2. El secreto que mi madre juró llevarse a la tumba. Pero eso no era todo. A medida que revisaba más cajas y papeles, descubrió que Julio, el hombre de las cartas, había muerto en circunstancias extrañas. Un supuesto accidente en el río que pasaba cerca de la finca. Pero en una de las cartas, Julio decía, no puedo más con tus amenazas. Si algo me pasa, sabrás que fue ella. Mi madre me confesó que, por años, creyó que su madre, mi abuela, había matado al verdadero padre de mi madre. Lo mantuvo en secreto. Dijo que fue por miedo, por vergüenza, por protegernos. Nadie más lo supo, ni siquiera sus hermanos. Yo fui el primero en enterarme. Lo increíble es que, al confrontar a su madre en esos días en los que la cuidaba, ella no lo negó. Solo dijo, hay cosas que se hacen por amor, aunque te condenen. Actualización 3. ¿Y si todo fue una mentira? Después de su muerte, mi madre hizo investigar lo poco que pudo. Julio existió. Había una denuncia de desaparición, pero nunca encontraron el cuerpo. La casa familiar fue vendida y el sótano sellado. Nunca habló de esto con sus hermanos, ni siquiera en el funeral de la abuela. Dice que ya no tendría sentido, pero me pidió una cosa. No dejes que la historia muera sin ser contada. Por eso escribo esto aquí, porque mi madre me dio un rompecabezas incompleto. Me dijo, hay una caja más. Nunca la encontré.
y me dio la dirección del actual dueño de la casa antigua. Actualización final. Fui hasta allá. Sí, fui. No sé por qué, pero lo hice. La casa estaba igual de tétrica. El hombre que la compró me dejó pasar. Le dije que mi abuela vivía allí y que quería ver el sótano. Le pareció raro, pero aceptó. Bajamos. El olor era el mismo, a humedad y madera vieja. No sé cómo explicarlo, pero supe dónde buscar. Detrás de un mueble empotrado había una pared falsa, y detrás de ella, la caja, más pequeña que la otra, pero con algo aún más impactante. Era una cámara antigua, de las de rollo, y un diario, el diario de Julio. Solo pude leer unas páginas antes de que el dueño de la casa me pidiera que me fuera. Pero en esas páginas, Julio contaba cómo se escondía en la casa, cómo mi abuela le llevaba comida, cómo había planeado huir con mi madre, una adolescente en ese entonces, porque su madre no aceptaba su relación con un hombre pobre. La última entrada fue inquietante. Hoy vendrá a hablar. Dice que me ayudará a salir. Pero no sé por qué tengo este mal presentimiento. Julio murió ese día. O desapareció. Para el resto del mundo, fue un accidente. Para mí, para mi madre, fue un crimen cubierto por amor y vergüenza. Hoy entiendo a mi madre. Y la respeto aún más. No sé si mi abuela fue una asesina, pero sí sé que el pasado pesa. Y que hay secretos familiares que merecen salir a la luz. Este fue el nuestro.